Tema número 4. La insensatez del Gólgota. Dios hace las cosas de manera extraña. Su forma de librar batallas y de resolver conflictos parece peculiar e incluso bizarra. No hay un solo general de un ejército que pudiera aprobar sus estrategias. Sin embargo, el Dios soberano nunca se equivoca. Su visión va más allá de lo que podemos comprender. Trata de imaginar que eres un vigía en lo alto de la muralla de la antigua ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad opulenta y orgullosa, ubicada justo dentro de los límites de la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, que acababa de escapar de la esclavitud en Egipto. La ciudad era un centro de adoración idólatra. Estaba fuertemente fortificada y estaba preparada para desafiar al Dios del cielo. Un día, mientras vigilas desde la muralla, ves un ejército de exesclavos que se aproxima. Te ríes de solo pensar que Jericó pudiera caer alguna vez en sus manos. Esto se va a poner interesante. ¿Qué sucede entonces? Una extraña procesión comienza a circundar la ciudad. Primero, es una compañía de guerreros selectos. Luego, 7 sacerdotes con sus trompetas. Luego, siguen sacerdotes con sus vestidos sagrados, portando en sus hombros un baúl dorado que parece rodeado por un halo de luz. Detrás de ellos, todo el ejército de Israel, cada tribu con su estandarte. No se oye otro sonido que el de los pies marcando el paso, el solemne tronar de las trompetas, cuyo eco resuena en las colinas, y el ruido típico de las calles de Jericó. Después de haber rodeado la ciudad, el ejército se retira en silencio a su campamento. ¿Qué estaba sucediendo? Lo mismo sucede al día siguiente y al siguiente. Hay algo misterioso en todo esto, algo que incluso da miedo. ¿Qué podrá significar? Hablas con otros vigías. Les informas a las autoridades de cada movimiento del ejército hebreo. Entonces, recuerdas que el mar Rojo se abrió por la mitad para que pasara ese pueblo, y que también se había abierto el río Jordán para que pudieran atravesarlo en la época de mayor caudal. El Jordán está demasiado cerca como para quedarse tranquilos. ¿Qué hará el Dios de los hebreos ahora? Durante 6 días dieron una sola vuelta alrededor de la ciudad. Nada más. Ahora es el amanecer del 7º día de este asedio y comienza a suceder algo extraño y premonitorio. El ejército no se detiene después de dar una vuelta completa alrededor de la ciudad. Continúa una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. 6 veces en total. ¿Qué gran acontecimiento está por suceder? ¿Qué ocurrirá ahora? No tienes que esperar demasiado. Luego de dar la 7ª vuelta alrededor de la ciudad, el ejército se detiene. Las trompetas habían estado en silencio por algún tiempo, pero ahora estallan en un toque que hace temblar la tierra. Los muros de piedra con sus torres macizas se tambalean, se separan de los cimientos y se despedazan en el suelo. Debes estar contento de que estabas en lo alto de la muralla, solo con la imaginación. ¿Qué forma de conquistar una ciudad? ¿Qué procedimiento ridículo? Marchar alrededor de los muros y tocar trompetas. Pero dio resultado. En los días de Josafat, rey de Judá, sucedió algo igualmente extraño. Su país había sido invadido por un ejército que hacía temblar a todo el mundo. El rey
sabiendo que su propio ejército no era rival para los invasores, llevó su problema ante el Señor. Entonces, con el ánimo divino, ¿qué crees que hizo? Colocó un coro de cantantes al frente de su ejército y los envió a alabar a Dios por la victoria. ¿Quién había escuchado tal cosa? ¿Que se envíe un coro al frente de la batalla? ¿No es un poco exagerado? Pero nuevamente dio resultado. Cuando los invasores escucharon a los músicos cantando su victoria, se llenaron de temor y confusión, que se volvieron unos contra otros y se destruyeron a sí mismos. Todo lo que tuvo que hacer el ejército de Josafat fue ingresar al campo enemigo y tomar el botín. Luego tenemos a Gedeón. Dios le dijo que había sido escogido para librar a Israel de sus vecinos, los madianitas. Gedeón contaba con un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios le dijo que eran demasiados y lo instruyó para que dejara regresar a sus hogares a todos los que tuvieran miedo. 22,000 hombres se fueron a sus casas, dejando solo a 10,000. Pero Dios dijo que todavía eran muchos, y le dijo a Gedeón que hiciera pasar a sus hombres por una pequeña prueba de agudeza mental y dedicación a la tarea. El test consistía en beber agua del arroyo. La mayoría de los hombres doblaron sus rodillas para beber, pero hubo 300 guerreros que estuvieron alertas en todo momento y apenas se inclinaron para recoger el agua en la mano y bebieron sin detener la marcha. Se le dijo a Gedeón que enviara todo el mundo para su casa con excepción de esos 300. Gedeón tembló cuando pensó en la batalla que tenía por delante, pero con el estímulo de Dios y bajo su dirección, dividió a los 300 hombres en 3 compañías. Cada hombre recibió una trompeta y también una antorcha escondida en una vasija de barro. Las 3 compañías se acercaron al campamento enemigo desde distintos puntos. En lo profundo de la noche, a la señal de Gedeón con un cuerno de guerra, hicieron sonar sus trompetas. Entonces quebraron los cántaros para que se vieran las antorchas y corrieron sobre el enemigo al gritarle: «De la espada del Señor y de Gedeón». Los soldados enemigos se despertaron abruptamente y vieron las antorchas flameando por todas partes. De cada rincón les llegaba el sonido de las trompetas y el grito de los hombres de Gedeón. Pensando que estaban siendo atacados por una fuerza abrumadora, los madianitas fueron presa del pánico. Al huir para salvar sus vidas, confundieron a sus compañeros con enemigos y se destruyeron mutuamente. ¡Qué formas extrañas de pelear! Tocando trompetas, rompiendo cántaros, gritando. ¿Por qué usaron esos métodos no convencionales? Encontramos la respuesta en las indicaciones que Dios le dio a Gedeón en el libro de Jueces 7:2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Lo ves? Dios obra de maneras simples, hasta aparentemente ridículas, con poco potencial, incapaces de producir resultados. Obra así para que nunca podamos decir que el logro fue nuestro. Así sucedió también en los días del profeta Elías. Varias veces en nuestro programa hemos descrito la confrontación que tuvo lugar en el Monte Carmelo entre Elías y los 400 profetas adoradores del sol. No se trataba de un conflicto militar, era mucho más serio. Se habría de demostrar definitivamente
ante la mirada de todo el pueblo, quién era el verdadero Dios. Fue una de las mayores confrontaciones de todos los tiempos. Recuerda que Elías sugirió un plan para resolver la cuestión y los profetas de Baal, el dios Sol, aceptaron a regañadientes. Debían presentar un sacrificio sobre su altar y pedirle a sus dioses que enviaran fuego para consumirlo. Luego, Elías haría lo mismo. El Dios que enviara fuego demostraría que era el Dios verdadero. La propuesta era suficientemente imparcial como para rechazarla. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y entonces oraron y rogaron y se manifestaron hasta el atardecer. Pero nada sucedió. Entonces se dieron por vencidos. Todos miraron a Elías mientras preparaba el altar del Señor y colocaba el sacrificio sobre él. Pero, un momento, ¿qué está haciendo? Les pide a algunas personas que empapen el sacrificio y la leña y el altar y la canaleta que había cavado alrededor con agua. 12 barriles de agua. Uno diría, no es una medida inteligente. Esta persona no sabe prender un fuego. ¿Espera que esta leña se encienda? Elías hizo una simple oración. Y de inmediato, llamas de fuego como brillantes rayos descendieron del cielo, consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la canaleta y hasta quemaron las piedras del altar. Sí, Dios hace las cosas a su manera, de forma tan simple que a veces no parece muy inteligente. Dios hace las cosas tan sencillas que no hay forma de que el ser humano las pueda hacer de la misma manera. Por eso cuando allá en la eternidad Dios se confrontó con la mayor de las crisis, la entrada del pecado en su universo perfecto, no es de extrañar que no la enfrentara de la manera en la que podríamos esperarlo nosotros. Se trataba de un conflicto que no implicaba solo un mundo, sino todo el universo. El carácter de Dios había sido puesto en tela de juicio. Dios mismo estaba siendo juzgado. Su gobierno había sido desafiado. Estaba en juego la suerte de toda la creación. ¿Cómo respondería? ¿Con una fuerza masiva? ¿Con su poder superior? ¿Extinguiría la rebelión con una explosión atómica? La expulsión de Satanás y sus seguidores fuera del cielo fue un paso necesario, pero no puso fin al conflicto. ¿Cómo se resolvería el asunto ante la mirada del universo? ¿Cómo haría Dios para desenmascarar el carácter del acusador ante todos los mundos? ¿Cómo haría para vindicarse como un Dios de amor y comprensión? Y a la vez, ¿cómo haría una vía de escape para una raza perdida en un planeta distante? Dios tomó una decisión. Pelearía contra la rebelión con una cruz. ¿Un plan radical? ¿Inesperado? ¿Trágico? ¿Extremo? ¿Costoso? Sí, todo eso. Y algunos también lo han llamado insensato. Cuando llegó el momento, el Hijo de Dios, en cuyo corazón había estado guardado el Calvario por mucho tiempo, vino personalmente a este planeta para llevar a cabo el plan y para desafiar el gobierno de Satanás. Y Jesús llevó su plan de manera que parecía violar todas las leyes de un emprendimiento tal. Uno esperaría que alguien quien tiene una misión tan especial llegara con una gran fanfarria. En vez de ello, Jesús nació en un establo y vivió su vida cercano a la pobreza. Creció en un pequeño poblado y confinó su ministerio a 3 años y medio en un país pequeño e insignificante. Si quería que lo conocieran, ¿por qué no se mudó a la vidriera de las grandes ciudades del mundo? Jesús
Nunca lideró un ejército, ni una marcha de protesta, ni una revolución. Nunca publicó un periódico ni escribió un libro. Evitó los lugares de reunión y habló con las personas que se juntaban a su alrededor en las laderas de las colinas o frente del mar. O dicho sea de paso, ¿por qué no pospuso su venida a este planeta hasta la llegada de la televisión? Hubiera podido captar la atención de todo el mundo de la noche a la mañana. ¿No hubiera sido lo más sensato? Pareció ser como que Jesús murió a los 33 años sin dejar su marca en el mundo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, millones de personas están dispuestas a dar su vida por el humilde maestro que enseñó y sanó y amó en silencio y finalmente murió en nuestro lugar. Es especialmente sorprendente la forma como Jesús eligió a sus más íntimos, los líderes en cuyos hombros descansaría su obra cuando le llegara el momento de abandonar este planeta. Uno esperaría que buscara a alguno de los rabinos que habían hablado con él en el templo cuando tenía 12 años y le dijera: escucha, recuerdo tu mente brillante. Estoy listo para comenzar mi ministerio público y me gustaría que estuvieras en mi equipo. Pero para buscar a sus ayudantes se dirigió a los muelles, convirtió en teólogos a un grupo de pescadores. ¿Por qué, si los palacios estaban llenos de grandes hombres? ¿Por qué, si en las universidades había cientos de alumnos de Platón y Aristóteles? ¿Por qué, si el país era un enjambre de escribas y fariseos que conocían la ley de atrás para adelante? ¿Pescadores? ¿En qué estaba pensando? ¿Sería porque solo los pescadores estaban dispuestos a que les enseñara? Escucha al apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 y 27. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquellos humildes e incontaminados pescadores se convirtieron en devotos discípulos de Jesús. Pero Jesús realizó algunas cosas extrañas, incluso para ellos. Creyeron que era el Mesías prometido, pero no siempre se comportó como se esperaba que lo hiciera el Mesías. Y Judas estaba observando todo el tiempo. Judas, el más talentoso de los 12. Judas, considerado por los demás discípulos y por sí mismo como una gran adquisición para el equipo. Judas, quien pensaba que Jesús necesitaba un poco de asesoramiento en relaciones públicas. Judas, que pensó que Jesús estaba perdiendo todas las oportunidades. Jesús hubiera podido liderar una revuelta contra Roma y recuperar el trono de David si hubiera hecho todas las cosas bien, pero dejaba pasar todas las oportunidades. Daba la impresión de que no tenía sentido del momento. Cuando la ola de la opinión pública había girado en su favor y el pueblo estaba listo para coronarlo como su rey, envió a la multitud a sus casas y se retiró a la montaña para orar. Parecía que no tenía estrategia. Si alguna vez pretendía tomar el trono, debería aprovechar mejor las oportunidades. Así razonaba Judas. Y finalmente, en la fiesta en la casa de Simón, llegó al colmo para la mente de Judas. Jesús, que podía haber sido ungido como rey, permitió que una mujer de dudosa reputación derramara el fragante y costoso contenido de un recipiente de alabastro sobre su cabeza y sus pies. ¡Qué desperdicio! Luego ella se arrodilló, llorando y humedeciendo sus pies con las lágrimas para secarlo con sus cabellos largos. Y Jesús la defendió, diciendo que había ungido su cuerpo para la sepultura.
Eso era demasiado. Con seguridad, un hombre con juicio tan pobre no podía ser el Mesías. Un hombre como él merecía que lo vendieran a sus enemigos. Y Judas se retiró. Al igual que muchos dirigentes de Israel, Judas hubiera aceptado de buena gana a Jesús como el león de Judá, pero no como el cordero que debía ser quebrantado. Querían un conquistador, no querían un cordero. Hasta los discípulos más íntimos de Jesús se desilusionaron, porque Jesús no había venido a dirigir la revuelta contra Roma ni a tomar el trono de David. Era un hombre que había nacido para que lo crucificaran. Había venido a este planeta con ese propósito. El sendero que subía desde Belén llegaba directo hasta el Calvario. Las esperanzas de sus seguidores alcanzaron el clímax el domingo que entró triunfante en Jerusalén, acompañado por el ulular de las hojas de palmeras y los gritos en su honor. Seguro que estaba por asumir el poder de alguna manera dramática. Pero solo días más tarde dejó que sus enemigos lo sacaran de la ciudad hasta un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Dejó que lo pusieran en una rústica y astillada cruz, el odiado emblema de la opresión romana. No ofreció resistencia cuando los soldados lo clavaron y alzaron la cruz en su lugar. Y ahora aquel que había venido a salvar a otros parecía necesitar que alguien lo salvara a él. Sus torturadores lo miraban burlonamente y decían sin compasión, como dice Mateo 27:42. ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Todo parecía un gran error. Las esperanzas de sus más cercanos seguidores estaban despedazadas. Lucas 24:21 nos dice que en sus corazones razonaban: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero mientras que sus amados dudaban, un ladrón le pedía a Jesús que se acordara de él, y un extraño Simón le agradecía a Dios por el privilegio de llevar la cruz, y un centurión romano decía: verdaderamente este era Hijo de Dios. Sí, lo que sucedió aquel día en el Gólgota les pareció una insensatez a los hombres ambiciosos, pero Dios sabía lo que hacía. Lo que parecía un tremendo horror era la más brillante manifestación de amor que podía haber hecho. Parecía una derrota ignominiosa, resultó ser la hora más sublime del amor. La cruz desenmascaró al enemigo de Dios ante todo el universo. La cruz selló la suerte de Satanás. La cruz conquistó a la muerte. La cruz vindicó eternamente el carácter del Padre. La cruz respondió a todos los cargos del acusador. La cruz demostró quién era el que se interesaba por nosotros. Escucha nuevamente al apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 22 al 25. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La insensatez del Gólgota, algo sin sentido para los que no entienden. Pero la sabiduría de los intelectos más brillantes de la tierra palidece ante ella. El mensaje de la iglesia primitiva no eran las noticias de una victoria militar como lo hubieran querido. La nueva que se esparció por todas partes fue: Jesús es el Señor y lo habéis crucificado. No hizo que los hombres corrieran para ponerse junto al ganador. Los hizo caer sobre sus rodillas preguntándose:
¿Cómo podemos limpiar nuestras manos? El mensaje sigue siendo el mismo hoy. ¿Dónde puedes limpiar tus manos? ¿Dónde puedes librarte de tu culpa? La respuesta es que debes acudir a la cruz del Gólgota. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder está en las heridas de sus manos. En esas manos heridas hay poder suficiente para elevarte. No importa quién seas, ni cuán hondo hayas caído. Te insto ahora mismo a que por fe lleves tus culpas a la cruz del Gólgota para que seas limpiado. ¿Quieres unirte conmigo en oración? Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias por darnos esperanza por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por amarnos tanto, al punto de dar a tu único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender mejor lo que esto significa para nosotros, en el precioso nombre de Jesús, quien murió por nosotros. Amén.